escuchan, ahí tocó el botón Estuardo, a mí no se hace eso, Estuardo, a todos menos a mí. Sí, la idea es que Estuardo, que vamos a Se está presentar, grabando ya, ¿eh? Alejandro Colia, ¿cómo va? Hola Manuel, te iba a saludar. No, gracias, capo. La idea, Estuardo, es que va a grabar todo, lo bueno y lo malo, para que quede todo y yo me pueda ir corrigiendo el feedback después. Bueno, Gustavo, creo que estamos en condiciones, a menos que les parezca que esperemos un poquito más, estamos en condiciones de que hagas la introducción. No sé si están de acuerdo. Sí, porque en honor a los que son puntuales, vamos a dar comienzo. Y son ya en este momento 143 participantes. La Asociación de Vela, que tengo el honor de presidir, les doy la bienvenida a todos y es un gusto tener a nuestro amigo Manolín Naveira como disertante para que nos comente y los cambios que hay respecto al reglamento que está terminando. Y bueno, para nosotros los navegantes y regatistas es importante tener actualizado esto. Nunca me voy a olvidar, 10 años desde haber cambiado la regla de palo al través, 10 años después, estábamos con la paz, me gritaba, palo al través, palo al través. No hizo estación en su momento del cambio de reglamento y creo que este tipo de charlas contribuye al desarrollo de nuestro deporte en un año difícil, muy difícil para nosotros, tanto en lo personal como en lo laboral, lo deportivo, y creo que también es un desahogo poder navegar en este foro ya con 153 personas a bordo, por lo cual tomamos velas y zarpamos hacia su curso. Gracias a todos y en nombre de la Confederación Sudamericana de Vela, decirles que este es un foro constituido por los presidentes de todas las federaciones de vela de Sudamérica, que está trabajando muy, pero muy en el deporte regional, en la amistad, en la hermandad de nuestros pueblos, y bueno, esto es un gran ejemplo. Tenemos gente de varios países y Manolín a cargo, todos vamos a aprender mucho del reglamento nuevo. Así que usted tiene la palabra, le cedo el piso. Muchas gracias, Gustavo, por la introducción. De verdad, la Confederación Sudamericana está haciendo un trabajo bastante intenso en la región, sobre todo ahora que hay elecciones en la World Sailing, así que me lo mencioné a propósito. Así que bueno, están todos a full, todos están gastando los bytes. Pero bueno, vamos a hacerlo, que es el tema del reglamento. Primero quería presentar un poco la estructura del tema y quiénes me van a ayudar, así que agradezco también, más allá de la Confederación Sudamericana de Vela, agradezco a la Federación Peruana, que me cedió al técnico, o sea que la culpa sería toda de Estuardo, en este caso, si falla la conexión. Colaboró ya con otras anteriores, así que le agradezco a Estuardo. Y a Gonzalo Heredia, que pues internacional, colaborador, y va a dominar toda la parte de los chats y me va a ayudar a ir con las preguntas para poder responderlas en bloque, ¿está bien? Sí, hay un eco y dice Marisa, es cierto. Por favor, los que no están hablando, que pongan el micrófono en mute. Yo no tengo nada, así que no soy yo. Y les quería contar cómo es la estructura. Primero, lo primero que tienen que saber es que hay uno de los asistentes, en realidad es un asistente falso, es una cámara que está tomando los barquitos. Así que de todas las pantallas que se mueve abajo con los barquitos, no sé si no lo encontraron, búsquenlo y pónganlo como primera, aparte pónganlo como en primera instancia. Estuardo, vos que te acordás cómo se hacía eso para que quede ahí en primera vista. Doble clic en la pantalla nomás, Flavio. Doble clic en la pantalla, perfecto. No sé si ahí, pero le agradezco.
Entonces, confírmenme que todos estén viendo los barquitos y todo lo demás, tipo manos mágicas, y cualquier cosa que van diciendo a Gonzalo Heredia por el chat, que va a estar inmediato a mí nuevamente. Segundo, yo de vez en cuando voy a intentar compartir la pantalla, con lo cual ahí seguramente lo voy a perder de vista, ni chat, ni a Gonzalo, ni a nadie, con lo cual si se escapa, no se preocupen que nos vamos a volver a conectar. Así que bueno, creo que ya estamos para comenzar. ¿Cuántos asistentes estamos en este momento, Gonzalo o Estuardo? 168. 168. Bueno, entonces vamos a empezar nomás. Lo primero que voy a hacer es, vamos a ver la estructura del reglamento. La idea es ver, como tenemos la suerte de tener tiempo, son 4 días de curso, o de charla o clínica, como quieran llamarlo. Son 4 días de aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. La idea es tratar de... hay un eco ahí, no sé qué es. No sé si, la idea es tratar de ver primero las definiciones del reglamento, ver cómo está estructurado, lo que es la que lo considero más importante para los navegantes, que es la de todos. Y después vamos a ver de que podamos hacer un repaso no solamente para los competidores, sino también para las autoridades de regata, para ver cómo no cometer errores. Y con los días que nos alcanzan. Así que vamos a empezar primero. A mí me gusta siempre decir de dónde sale todo, porque el día que ustedes solos, por lo menos aprendan, la idea es buscar las cosas. Así que vamos a empezar primero, voy a compartir la pantalla. Le pido a Estuardo que me habilite el screen sharing, que lo deshabilitaron, se ve que así que avísame cuando esté habilitado. Un segundo. Lo que les pido, por favor, a todo el resto es que apaguen sus cámaras para que no se cargue tanto el sistema. Muy bien. Así que bueno, la idea es empezar a ver el reglamento en su totalidad, la parte más importante, por supuesto, y la idea es, junto con ver los cambios, o sea que a medida que vamos viendo la regla, vamos viendo los cambios. Esa es la idea general de esto. Así que mientras esperamos la habilitación de pantalla, meternos en la página web de la World. Por temas de copyright no puedo mostrarles el reglamento ya traducido en español que hizo la Federación Argentina, que seguramente aprovecho para hacer la promoción de que las federaciones pueden comprarlo, la traducción. Así que vamos a verlo en su versión original en inglés, en la versión de estudio, que ahora les voy a decir saca, de tal forma de que se pueda ustedes no se preocupen porque lo vamos a seguir traduciendo. Ahí ya podés compartir pantalla, Manolo. Ya puedo compartir pantalla, perfecto. Ahí voy. Entonces ahora lo vamos a ver a Gonzalo seguramente en la pantalla. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a ver es de dónde sale. Ya se puede, me envía la pantalla. Confirmame, Gonzalo. Perfecto, perfecto, Manolo. Perfecto. Anoten esto, sailing.org. Si ustedes van a sailing.org, lo que le va a aparecer es esta pantalla engañosa, que le voy a mostrar ahora, que es media confusa para acceder a donde queremos ir nosotros. Nosotros tenemos que ir acá a la parte technical, que está acá arriba a la izquierda o acá a la derecha. Así que vamos a ir a un clic en technical. Vamos a ir acá a la derecha, Documents and Rules, ¿sí? Y acá hay un ruling. Tenemos varias versiones del reglamento, ¿sí? Acá pueden ver que tenemos ya la versión actual, que es la 2017-2020, y también tenemos la versión 2021-2024. De estas versiones vamos a usar la versión de estudio, que para mí tiene una ventaja muy importante, que es que te explica cuáles son
o condición si se borró algo o si se agregó algo. Así que vamos a abrir acá más. Perfecto. Como podrán ver, es una edición en inglés con varias páginas y vamos a ir directamente a... Vamos a ir índice, porque quiero hacer un resumen de cómo está dividido el reglamento. Así voy a agrandarlo un poquito. Bueno, muy bien, ¿se ve más o menos bien? Afirmativo. Perfecto, gracias Gonzalo. Entonces lo que tenemos acá son lo que sería el índice, lo que sería el índice. Está dividido en las señales, ¿sí? Que son las banderas y etcétera, que lo vamos a ver un poquito. La introducción, las definiciones, que para mí es clave, es esencial para nosotros. Después vamos a ver los principios básicos. Vamos a ver rápidamente, no porque no sean importantes, sino porque esto lo pueden ver con tiempo solos. Lo que vamos a ver con énfasis es esto, la parte 2, que es cuando los barcos se encuentran, ¿sí? La parte 3, que es cómo se maneja o se administra una regata. Otros requerimientos, la parte 4, ¿sí? La parte 5 de pedido de reparación, audiencias, mala conducta y apelaciones. Y después vamos a ver partes de la 6 a la 7. Todos los índices que son especialidades, por ejemplo, windsurfing, match racing, team racing, etcétera, etcétera. Una guía de instrucción regata y de aviso de regata. Para la protesta, que está en la parte 5, a los que les interesa los que son jueces o autoridades de regata. Y vamos a ver un poquito para los competidores también el apéndice P, que hay también, sobre todo ahora en algunas clases, en la que el laser que tuvieron en algunos torneos internacionales unas modificaciones importantes, ¿sí? Y con eso estamos. Entonces, la idea nuestra es concentrarnos entonces en la parte de definiciones, parte 2, 3, 4, 5, algo de las 6 y las 7, y de los apéndices vamos a ver entonces algo de introducción regata, algo de apéndices y regla 42. Así que ese va a ser nuestro trayecto en estos próximos 4 días o 4 sesiones. Y vamos a tratar de cada 40 minutos hacer una pausa para preguntas, después nos relajamos. Le pegué sin carga. Y bueno, así que vamos a empezar nomás. ¿Hasta ahora me escuchaste bien, Gonzalo? Perfectamente. Bueno, gracias. Bueno, entonces ya sabemos dónde buscar todo. En la página de Blockchain. Vamos a ir Ya les de pasé el largo link un por el chat. poquito. Perfecto, muy bien, Gonzalo, qué capo. Entonces vamos a ir haciendo, ustedes pueden ir haciendo preguntas, ¿sí? Y tirándole data importante a Gonzalo, que me lo va a ir filtrando y me lo va a ir diciendo lo importante, como para todo es importante, pero para los que se va juntando los bloques de conceptos, así los voy resolviendo. Bueno, fundamental son las definiciones, ¿sí? Acá a la derecha, que hay una columna en blanco, no sé si la llegan a ver, creo que sí, voy a apuntar un poquito más. Acá van a hacer los cambios, ¿sí? Y también van a hacer los cambios. Hay muchas que no se cambiaron, pero que son muy importantes, ¿sí? Entonces vamos a ver primero esto que es interesante y es para todos, ¿sí? El Entonces, lo que ha cambiado, que acá habla de muchos cambios, fundamentalmente es que ahora se llega, y también van a ver que es lo mismo con el casco, cualquier parte del casco, ¿sí? Cualquier parte del casco. Entonces, acá a la derecha, ustedes van a poder ir viendo de dónde salió ese cambio y por qué todo taxi el pago de la selling, es información pública, no hay nada secreto. Entonces, por ejemplo, haciendo un ejemplo de esto,
la idea es ver también qué quiere la cosa. En esto, casco, ¿sí? Casco está definido hay un otro manual que se llama Equipment Regulations, que también está accesible, que tiene unos gráficos. Y el casco es un catamarán, es un monocasco que tiene la proa un poco derecha, hacia adelante, hacia atrás. O sea, va anunciando lo que es la definición casco. Después el muestro gráfico más adelante para que lo tengan en cuenta. Pero básicamente eso fue lo que ha cambiado fundamentalmente. Antes, alguien podía llegar con el spinnaker, no sé si les pasó a ustedes, con la brisa afilada, si llegabas en popa, brisa afilada, la brasa y la escota afilada, entonces iba más hacia adelante. No era muy eficiente tal vez, pero al estilo de un corredor de 100 metros llano que tira la cabeza hacia adelante, también podían llegar antes. Pero como no estaba en posición normal, ¿sí? Que era lo que decía antes, eso se borró, acá está, acá esto es el ejemplo, está tachado Equipment in Normal Position o Crew in Normal Position, o sea, tanto el equipamiento como la tripulación en posición normal fue eliminado. Entonces, eso facilita la vida de todos, inclusive lo de la comisión de regata, que tienen que concentrarse, ya tienen mucho trabajo en ver el número de velas, si la espina que está bien puesto, si el tripulante se tira para atrás, para adelante, etcétera, el botalón, etcétera. El botalón es importante, no es parte del casco el botalón, eso lo van a ver también en el Equipment Regulations. Así que, como ejemplo inicial, un ejemplo muy bueno porque tiene varios cambios y nos muestra la referencia, ¿no? Entonces acá como ejemplo van a ver que esta, en la parte de o crew or equipment in normal position, que es equipamiento o tripulación en posición normal, te dice el comentario, esto se eliminó como resultado de una submission. Submission es un pedido que hacen las autoridades nacionales a la Federación Internacional que propone cambios en la regla. Y se llegó a un acuerdo en un comité de reglas, donde Gonzalo también está, tengo entendido, en unos grupos, y se llegó a la conclusión de eliminar esto. Y uno puede ir a esta públicamente ahí en la página de World Sailing, que después en todo caso Gonzalo les puede pasar el link. Ahí lo que quería interrumpir, Manolo, lo que dice ahí, que dice sub 143 fue la submisión 18. La propuesta 2, la se aprobó. Para buscarlo, cuando entran al sitio de World Sailing, están por años las submissions. Perfecto, muchas gracias por la acotación. Entonces, lo importante es que ustedes sepan cómo buscar todos estos cambios. Y esta versión de manual de estudio, de reglamento de estudio, te habilita y te tiene esto que para mí es muy importante. Ya el año que viene capaz que no les sirva esto, pero hoy sí. Así que bueno, seguimos adelante. Definición de llegar se ha cambiado bastante. ¿Sí? No vamos a ver los casos específicos, vamos a ver los casos generales, a menos que haya muchas preguntas de un caso específico. Bueno, para mí esto que viene acá, que es la definición de mantenerse separado, keep clear, ¿sí? Para mí es la definición para los navegantes y los competidores más importante del reglamento, y no cambió en nada. Entonces, primero leer la definición, para mí es muy importante, y después mostrarle con los barquitos para ir probando el sistema que vamos a usar a lo largo de los 4 días. Vamos a probarlo con esta definición. Entonces, lo primero que vamos a ver, y vamos a ver por qué es tan importante, voy a hacer un salto cuántico a la parte 2. Que es la parte de donde los barcos se encuentran. Entonces, la parte 2 vamos a darle mucho énfasis y vamos a ver que se divide en preámbulo, ¿sí? Que después vamos a ver por qué es tan importante, y después secciona, etcétera, etcétera. Pero todas las primeras reglas, ¿sí? Todas las reglas de la parte 2 de los derechos de paso hablan, regla 10, 11, 12, 13, when the boats are on opposite tacks, en también bordes opuestos, un barco murado a bordo deberá mantenerse separado, keep clear,
de un barco amurado a estribor. Acá también habla de que cuando los barcos están en la misma mura comprometidos, el barco de barlovento se tiene que mantener separado, keep clear. Todas las reglas hablan de keep clear. Cuando vamos a otra sección, también habla de keep clear. Todas las reglas básicamente entonces hablan de keep clear. Lo que siempre hago, que no lo voy a hacer acá, es una pregunta a todos. Hagan su ejercicio, pero mientras voy bajando a la definición, piensen para ustedes hoy por hoy qué es mantenerse separado. Yo estoy en la regata y digo, tenés que mantenerte separado. ¿Qué es mantenerse separado? Y cada vez que hago esto en una clase particular, en una charla en general, las respuestas son todas diferentes y muy pocas se ajustan a la definición. Entonces, la idea es ver qué es exactamente esa definición que no cambió por suerte, como para recordarla. La vamos a ver rápidamente. Entonces, perdón, pasé largo, ahí está. El barco se mantiene separado con derecho de paso, ¿sí? Pues en la regla vamos a ver cómo aplica. A, si el barco con derecho de paso puede navegar su rumbo o su curso sin necesidad de tomar una, como decimos en Argentina, de actuar para evitarlo, ¿sí? Y la parte B, si los barcos están comprometidos, si el barco con derecho de paso puede también cambiar de rumbo en ambas direcciones sin hacer contacto en forma inmediata. Entonces, por el momento ahora voy a dejar de compartir para poder ver yo la cámara, ¿sí? Y me gustaría que me confirme, Gonzalo, si puedes ver las manos, ¿sí? Si se ven bien. Que aparece en un reloj. Esos Perfecto. modelos. Claro, es de reloj, es producción de Claudio y Rosmarí, gracias. Pelotas chicas, pelotas grandes. ¿Qué pelotas tiene Fernández? Tenemos publicidad, disculpen, pero en tiempo de pandemia hay que... Entonces, un poco de humor. Entonces, mantenerse muy importante porque aplica, como dije antes, a todas las reglas de la parte 2 casi, así que tengo que saberlo casi de memoria. Yo casi lo podría decir que esfuerzo a la gente a saber la más importante para mí. Entonces, si vemos las manos, dice que un barco se mantiene separado de otro, así hablan los ingleses, le ponen la carga a lo negativo. Un barco se mantiene separado de otro, de un barco con derecho de paso. Vamos a ir a regla básica, regla 10, lo que en Argentina llaman y en otro lado del mundo, babor estribor. Un barco amurado a babor, dice la regla 10, se tiene que mantener separado de un barco amurado a estribor. Entonces, este barco está amurado a estribor, ¿sí? El barco azul, si se llega ahora bien. El barco rojo está amurado a babor. El barco rojo se tiene que mantener separado de este barco. ¿Y qué es mantenerse separado? Entonces, dice la regla, la definición, este barco se mantiene separado de este barco si este barco, el azul en este caso, puede navegar su rumbo sin necesidad. Si este viene así y tiene que derivar, algo básico, tuvo que actuar para esquivarlo. Si el barco este pasa justo a 5 centímetros, la pregunta capciosa es, ¿se mantuvo separado el rojo? Y la respuesta es otra pregunta. ¿Tuvo que actuar para esquivarlo o pudo seguir su rumbo sin necesidad de actuar para esquivarlo? Entonces, la respuesta es, si no actuó para esquivarlo y pudo seguir su rumbo, el barco rojo se mantuvo separado. Y actuar no solamente es cambiar de rumbo. Actuar puede ser filar la vela. Si vos navegás en tabla de windsurf, puede ser frenarla, ¿sí? con la vela. O puede ser, no sé si me ocurre alguna otra cosa, de frenar el barco sin usar la vela. Así que bueno, cualquier otro ejemplo que sirva de actuación, cualquier tipo de actuación para... Ahí están buscando la pantalla M, acuérdense que la pantalla M es donde están los barquitos. Si permiten un ratito, Flavio. Sí, dale. El usuario que tiene los barquitos es el usuario nombrado como M, letra M de mamá. Lo buscan y en la parte superior derecha les va a aparecer 3 puntitos que son el menú y le dan ahí
le dan la opción de pin video. Esa es la que va a mantener la pantalla grande de los barquitos. Ya, eso es todo. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Entonces estamos viendo la definición de mantenerse. En cambio, no pensarla casi de memoria. En la segunda parte, por ejemplo, la B de la definición, cuando acá estamos en barco en popa, después vamos a ver la definición. Este barco, el azul está murado a estribor, este barco también se arregla 10, después vamos a ir una por una, pero estamos analizando ahora la parte de definición, que dice que cuando los barcos están comprometidos, si el barco con derecho de paso puede cambiar de rumbo en ambas direcciones inmediato. Los barcos están navegando en popa, por ejemplo, y cerca, ¿sí? Y esto es una hipótesis, lo tiene que efectivamente orzar y hacer contacto de forma inmediata. Si están tan cerca rumbo del barco con derecho de paso, aunque no orce ni derive, ese barco no se está manteniendo separado. Lo más clásico de esto es en la largada, que lamentablemente, o por ahora, en muchos campeonatos, sobre todo con más chicos, hay muchos barcos muy cerca. Bueno, que optimiza otra clase también que cosas que pueden darse el gusto de estar más cerca sin que se choquen ni hagan destrucción total. Entonces, en este caso, aplicamos la dice este barco, el barco que se tiene que mantener separado, regla 11, los barcos están comprometidos, a ver la regla, pero en este caso los barcos están comprometidos si el barco con derecho de paso, en este caso rojo, puede cambiar rumbo en ambas direcciones, este barco azul se está manteniendo separado. Entonces acá seguro, si lo pongo acá, simulo cambiar de rumbo, este barco se mantiene separado. Si están tan cerca que una derivada podría, una orzada podría tocar el barco de barlovento, aunque no lo haga, este barco ya no se está manteniendo separado. Entonces, después lo vamos a ir repasando a medida que vamos viendo las reglas, porque como ya dijimos antes, como esta definición están todas las reglas, casi, entonces la idea es ver primero que esto es una definición, hay que encontrarla en la parte de definiciones y además hay que explicarla a fondo. Vamos a volver hasta... Ahí dice alguien que le faltan más instrucciones, no sé qué será eso. Sí, mañana podemos preparar un instructivo y mandárselos por acá, por el chat, para que lo miren un poco, para que sacarle las dudas. Perfecto. Así Para que igual mañana- vos podés ir respondiendo un poquito a cada uno si ves que se da la Sí, no, yo oportunidad. le voy respondiendo. Acá es que hay un montón que colaboran y responden antes que yo, así que está todo Ah, muy muy bien. bien. Gracias, Nico, gracias. Bueno, seguimos. Entonces, nosotros a compartir la pantalla. Aguanta un segundito. Perfecto. Bueno, seguimos entonces con la definición de Keep Clear, que ya la vimos. Después hay otras definiciones que han cambiado, la definición de marca ha cambiado, ¿sí? Es una definición que cambió para parar un poquito, porque antes lo que se tachó fue que un ancla, o una línea de fondeo, perdón, o un objeto, que esto es lo que es más importante, un objeto que estaba atado, anexado, accidentalmente a una marca no es parte de ella, la accidentalmente era medio confuso, y ahora se cambió a que un objeto intencionalmente anexado o atado al objeto o el barco, no, esto sí es marca, ¿no? Entonces, si está, por ejemplo, unas boyas atadas atrás del barco, eso es un objeto intencional atado en la comisión de regata. Si la toca, es parte de la marca, como todos saben, y si no lo vamos a repasar cuando lleguemos a la regla 31. Si toca una boya que está atada o un bote de goma que está atado atrás de la lancha de comisión de regata en la largada, por ejemplo, eso es parte de la marca.
Antes también lo era, pero no se sabía si era accidental, no accidental. Ahora, si alguien, un marinero o la comisión de regatas deja atada una boya, digamos, se va a suponer que es intencional. Por lo tanto, los competidores tienen que tener cuidado de no dejar, perdón, de no tocar esas boyas o el gomón atado atrás. Seguimos. Espacio en la marca. Lo vamos a ver a fondo 18, pero hubo un pequeño cambio, ¿sí? Un pequeño cambio que es espacio para rodear, en la parte B, espacio para rodear o pasar la marca, como sea necesario para navegar el recorrido, y lo que acá se implementó es sin tocar la marca. Es un poco, se busca clarificar también la regla. Acá te dice después, si ustedes están interesados en ver por qué se cambió. Y vamos a ver con la regla 18 y vamos a ver ejemplos prácticos cuando lleguemos a la regla 18, que no va a ser hoy. Seguimos. Obstrucción, un pequeño agregado en la traducción nuestra, y lo que se agregó es algo que ya se estaba usando en la regata. En algunas instrucciones de regata se tenía, por ejemplo, áreas delimitadas por mar o delimitadas por donde se agregaba eso como si fuera un obstáculo. Ahora directamente ya tiene el rango de definición, ¿sí? Entonces dice objeto o línea así designada por las instrucciones de regata son también obstrucciones. Así que eso es el cambio para darle más poder a esos cambios, ¿no? Se agregó la definición de party, que es parte, ¿sí? Parte en una audiencia, y vale la pena también reforzar que en el reglamento anterior, algo que no es muy conocido, a pesar de que ya pasan 4, no es muy conocido por evolucionando. En el 2017 se agregó lo que es, lo que es la parte de ayudante, no me sale la palabra. Entonces, eso se fue modificando, se fue cambiando y ya podemos decir que está madura esa parte de lo que es una persona de apoyo. Una persona de apoyo que ya vamos a llegar a eso, support person, pero básicamente lo que queremos decir es que de lo que se cambió, ¿sí? De quién es parte, es esto, ¿no? Es una persona, es un barco que esa persona de apoyo ayuda, ¿sí? La persona de apoyo también tiene, si va a la audiencia, es parte. Aunque ahora no se vea la importancia de esto, después cuando lleguemos a la parte 5, que va a ser el anteúltimo, el último día, la parte 5 de audiencias y todo, cómo nos preparamos para la audiencia, una protesta, pedido de reparación, pedido de reapertura, ahí vamos a ver qué puede pasar con una persona de apoyo y cuáles son los derechos y las obligaciones de la persona de apoyo, ¿no? Frente a una comisión de protesta que tal vez no tenga tanta experiencia, o a la vez, del otro lado, una comisión de protesta con mucha experiencia, pero poca experiencia del lado de la persona de apoyo, que puede ser un entrenador. Esos generalmente están o están entrenados o entrenadas, pero los que generalmente no están entrenados y no conocen realmente son los padres. Eso me lleva a antes de seguir. Support person, esto acá, aunque la definición no cambió para este ciclo, acuérdense que todo esto fue evolucionando. Entonces, ¿quiénes son las personas de apoyo? Es cualquier persona que provea o pueda proveer apoyo físico o consejos a un competidor, incluyendo un entrenador, gerente, parte del staff, médico, paramédico, kinesiólogo, etcétera, que asiste al competidor. Y también puede ser el padre o el guardián de un competidor. ¿Ahí me escuchaste bien, Gonzalo? A ver. Gonzalo.
Hola, Flavio. Adelante, Fabio. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, 5/5. Ah, perfecto. Yo pensé que se había perdido la conexión. No, Entonces, hubo bueno, solo hay uno que parece que se quedó en la pantalla con la conexión de internet que se quedó en marcas. perfecto. A ver si podés repetir otra vez. Perfecto. Bueno, después vamos a repetirlo con la regla 31, que es la regla 18. Así que vimos entonces gran cambio en la parte de parte. Y estamos atrás. Después, rumbo debido, que ya nos va a llegar unos 15 minutos para verlo, en una regla digamos, difícil de comprender, pero una vez que la veamos, la van a entender todos. Y un pequeño cambio para aclarar. Después lo vamos a ver cuando lleguemos a la regla 17 de rumbo debido. Después la la definición de regla, ¿sí? Hay unos cambios que no lo vamos a ver ahora, los paso de largo, son importantes para nuestro objetivo. Llegar al recorrido, se cambió de lugar y se puso a nivel de definición, clarifica, antes estaba en otra regla, acá están todas las explicaciones acá a la derecha. Así que después cuando vemos la 28 y cuando veamos algunas casos de protestas, no pasar la marca, etc., vamos a ver bien qué es pegar el recorrido, todo nuevo. Después la definición de partir, de largar, vemos que se agrega, como habíamos dicho antes, la parte del casco. Solamente la comisión de regata, cuando hay barco largando, toma el casco. Para los que corren con barco con botalón, se quedan tranquilos de que el botalón no va a ser tomado como parte de la largada del barco. O sea que si el botalón no está pasado, el barco no está pasado. Pero, aunque usualmente se llegaba a un acuerdo entre los competidores y la comisión de regata, la idea es que no era muy legal que se hiciera la vista, y tiene definición, rango de definición. A partir de ahora, todos tienen que saber que el botalón no es parte del casco y no se va a tomar como para largar. Seguimos. Bueno, con esto terminamos básicamente los cambios que a nosotros nos importan. Y fíjense que la más importante, la definición que para mí es más importante, que es keep clear, no cambió nada. O sea que habría que definición de mandado. Bueno, vamos a ir un poquito para atrás. Señal está el reglamento contra tapa y hay unos pequeños cambios. Entonces, acá está. Vamos a ver si... Perfecto. Esto se agregó el tema de que en las señales visuales las banderas se va a agregar también como regla, que hay una de flota, una bandera de evento, bandera de área de regata. Esto sobre todo para los eventos multiclase como el Panamericanos o los Juegos Olímpicos, donde hay varias canchas de regata y hay varios más. Mucho a distinguir para quién es cada señal, ¿no? Eso simplemente es para ordenar un poco más. Como cambio, no vamos a ver cada uno, sino que vamos a ver los cambios, se agregó esta bandera de seguridad, ¿sí? Que es la bandera, ¿sí? Que sirve para cuando la izan, uno tiene que monitorear el canal de comunicación que está establecido en la instrucción de regata, y hay una regla que lo vamos a ver, que es la 37. Es decir, que antes no había un estándar, cada uno hacía lo que quería, pero básicamente cada autoridad organizadora ponía un sistema de seguridad, pero ahora para evitar esas pérdidas de estándar, ahora se estandarizó en esta bandera Victor, así como la bandera Yankee, que es la bandera de los salvavidas, está la bandera Victor, que es la bandera de obligación de escuchar este canal, ¿sí? Seguimos, y hay dos cambios más que parecen que no son importantes, pero agregan un valor. Primero, que la bandera naranja, que antes es como que no estaba
bien aclarado que había instrucciones que lo venían para que no venían. Ahora se aclara que la bandera naranja dice que el mástil que muestre o que esté mostrando esta bandera es un extremo de la línea de partida, ¿sí? Y la bandera azul dice que antes hablaba que el barco está en posesión de llegada, etc. Yo me acuerdo cuando he largado unas regatas también, me olvidaba de poner la bandera azul, grave error. Pero bueno, no es un error que, a menos que haya varias llegadas, no es un error que cause un problema, pero sí es importante porque antes decía que el barco estaba en posesión para dar llegada. Ahora, esta bandera, simplemente el mástil que despliega esta bandera es un extremo de la línea de llegada. Así que bueno, acuérdense entonces, bandera naranja y azul, ahora muestran extremos en la partida o en la llegada. Correcto. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora de definiciones, Gonzalo, que se hayan acumulado, definiciones, como para ver si entramos en... Acá hay una pregunta por la definición de partir, que hizo Juan Sí. Sánchez, y pregunta si un tripulante colgado tampoco es límite para pasarse. Correcto. Muy buena pregunta, Juan Sánchez, vamos para saludarlo. Entonces la respuesta es no, ya se tachó, y ahora vamos a verlo otra vez, esto es en español, no en inglés, así que vamos a ver, start. Entonces acá se tachó crew or equipment, no sé si se llega a ver, confírmenme, se tachó crew or equipment. Es decir que un tripulante colgado con la cabeza que se pasó, no se pasó porque lo que se toma es solamente el casco. Así que espero haberlo respondido. Tanto en la llegada como en la partida no se toma ni la tripulación ni el equipamiento, sino que se toma solo el casco. ¿Alguna otra pregunta Hay más? también hay otra pregunta que es medio relacionada con esto. El botalón, ¿ella en cuenta la perrija al casco? Es Guillermo Santa Eugenia, Perfecto. con el sentido de que vos dijiste el casco y el botalón no Perfecto, es. perfecto. Entonces le voy a pedir un poco de fe ahora, porque no quiero perder tiempo, pero si tenemos tiempo al final de que le voy a mostrar, hay un gráfico en el Equipment Regulations. El Equipment Regulations es como la Biblia de los medidores o de la parte técnica, del comité técnico. La de qué son aparejos perchas o lo que se llama spars, ¿sí? Y ahí aclaran muy bien que el botalón no es parte del casco. El botalón es una cosa y el casco es otra cosa. Por lo tanto, si es retráctil o no retráctil, el botalón no se cuenta como parte del casco. Después después en qué está eso del Equipment Regulation, pero es fácil de encontrar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no, me parece que ahora con esto estamos bien, ¿eh? Perfecto. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos por las preguntas. Gonzalo, pásesela sin miedo a Gonzalo, que Gonzalo va a ir respondiendo tal vez por escrito o tal vez me dé la palabra a mí si hay algunas que se van juntando. Vamos a ver la parte 1, reglas fundamentales, que son importantes, por eso a título de broma, en realidad es muy importante. Principios básicos. ¿Sí? Y acá hay un... Sí, decime. Para un cachito, un segundo, porque hay otra pregunta que es relacionada con esto, Dale. que preguntó la Cobra, dice, si tus tripulantes, si cruz llegada, llega. Ah, interesante pregunta. Muy Bueno, interesante.
no sé si está muy actualizada, capaz que ahora actualizan, y en ellas hay casos de llegadas. También tenemos uno que son los famosos preguntas y respuestas Q&A, donde también hay casos de llegadas. Ese particularmente, ese que habla del Cobra, sufrió algunas modificaciones, ¿sí? Entonces, me gustaría verla junto, todas las modificaciones y el detalle final, cómo quedó. Pero básicamente, el resumen que te hago, Cobra, es que si no están los tripulantes arriba del barco, si el barco llega solo, ese barco no llegó. Después vamos a ver por qué, dónde sale esa interpretación. Así que te la dejo así, te la dejo para que después me digas si es así o no. Pero básicamente si el barco está solo, se cayeron todos los tripulantes del agua, se tumbó y el barco llega solo sin nadie a bordo, ese barco no llegó. Tiene que estar algún tripulante de alguna conectada la orden de avisarlo, etc. Pero lo vamos a ver más a fondo cuando veamos los casos que te estaba mencionando para ver los pedidos de reparación, de una llegada, etc. Pregunta. Dice ok. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a la parte de principios básicos, ¿sí? Y reglas Sport más lo que ha cambiado aquí. Acá está, explica dónde y por qué. Pero cuando los y no son hechos algo parecido, dice cuando un barco antes era competidores, ¿sí? Y ahora es cuando un barco es una regla. Me lleva a otra parte. ¿Cuál es entre competidor y barco? Fíjense que en varias partes del reglamento habla de barco, así que ahora hacemos un salto cuántico hacia atrás y vamos a ver la parte de glosario. Al principio, antes de las definiciones, ¿sí? En lo que es, acá está, terminología, en la introducción, no es obligatorio, pero este libro habla de cómo se tienen que interpretar algunas palabras. Un barco no significa lo que dice el diccionario, que es barco. Un barco es un barco a vela con su tripulación a bordo. Persona que está participando en una regata o que quiere participar en una regata en ese evento. Y así después ustedes a solas van a ver, a solas Gonzalo, así como ustedes están a solas, van a ver que hay muchos términos interesantes. Por ejemplo, este que dice vessel, dice cualquier barco, ¿sí? Any boat or ship. Después vamos a ver cómo, le vamos a dar la sorpresa de cómo lo tradujimos en español. Pero básicamente lo que yo quería volver era esto. Un barco no es lo mismo que un competidor. Y un barco es un barco a vela con su tripulación a bordo. Así que acuérdense, cada vez que digamos barco, no significa el barco, significa el barco con su tripulación a bordo, ¿no? Eso también va para el Cobra. Seguimos. Entonces, estábamos viendo la parte de las reglas fundamentales. Entonces acá cambiaban básicamente de competidor a barco, ¿sí? Y tiene que tomar la penalidad apropiada o la acción, ¿sí? Hay una penalidad o acción que puede ser inclusive retirarse. Eso es fundamental, ¿sí? Y me hace acordar ya mismo a un caso. En regatas normales de flota hay pocas excepciones a esta regla básica y en realidad no son, las excepciones no van en contra. Por ejemplo, en Team Racing o Match Racing dice que puede esperar a la decisión del árbitro para hacer una penalidad. Por ejemplo, yo infrinjo una regla, supongamos que yo pienso que puedo haber infringido una regla o no, pero si yo no estoy seguro, puedo decir, espero que el árbitro pite, por ejemplo, que me dé la penalidad del árbitro. O que yo digo, sí, parece que infringí la regla, pero voy a esperar a ver si se penaliza. Lo correcto sería que si yo sé que infringí una regla, tengo que penalizarme, como lo dice acá, la regla básica. Si estoy en duda, entonces si estoy en Team Race o Match Race,
hay una regla que me permite esperar la decisión del árbitro. Si yo estoy en flota corriendo una regata, después hay varias estrategias. Si yo estoy en duda, entonces algún consejo puedo decir, mira, si vos vas primero y listo, ya está, ahí está el problema. Pero puede haber varios approach a cómo encarar ese tema y lo vamos a ir viendo en parte de cómo encarar una competencia casi al final de la última clase. Así que entonces, en este caso lo que yo iba era que si yo estoy corriendo una regata de flota y yo sé que cometí una infracción, acá me pide la primera regla de todas, el principio, ni siquiera tiene número, me dice que tengo que tomar la penalidad que corresponda o la acción que corresponda. Eso si no soy exonerado. Muchas veces a mí me obligan a tocar una boya, ¿sí? Porque un barco que externo me tiene que dar espacio en la marca. Yo toqué la boya, o la marca, infringí una regla, pero si yo sé que es porque el otro me encerró, entonces estoy exonerado. Por lo tanto, yo no voy a hacer la penalidad. ¿Hasta ahí me escuchó, Estuardo? Sí, señor, te escuchamos 100%. Entonces, seguimos. Eso fue el gran cambio de pasando de competidores a barco y etcétera. Tampoco influyó demasiado, pero es un cambio de terminología. Seguridad, un cambio muy importante. Era algo básico, todo el mundo sabía que tenía que ayudar a alguien. En este caso, se agrega a la persona de apoyo que está en la capacidad de poder ayudar. La regla de seguridad 1.1, ayudar a aquellos en peligro. Un barco competidor o persona de apoyo, acuérdense, persona de apoyo puede ser un coach, un masajista, un kinesiólogo, puede ser un padre que está en la rampa ayudando o no, pero todos ellos son personas de apoyo. Si hay alguien que tiene algún problema, está obligado, ¿sí? Shall give, a dar ayuda a cualquier persona o inversión en peligro. Es el gran cambio, se agrega persona de apoyo. Eso hace que las autoridades organizadoras, las comisiones de regata y de protesta, hagan un esfuerzo en instruir a las personas que no son del deporte, padres, ¿sí? Sobre todo, kinesiólogos o personas auxiliares. Los entrenadores están conociendo las reglas, que sepan cuáles son las obligaciones que les corresponden bajo las reglas. A veces conviene hacerlo, teníamos planeado algunos eventos ya, hacer una especie de instructivo para las personas de apoyo y dárselos como para que ellos puedan hacer, cumplir con las obligaciones que les corresponden. Seguimos. Acá se cambió en la regla 2, navegación leal, fair sailing. Es una cosa que se había agregado en el reglamento pasado y que ahora se eliminó. Ahora se volvió a hacer más dura la pena. Si alguien infringe una regla de fair sailing, de navegación leal, ¿sí? Antes, o sea, todavía sigue vigente hoy, la descalificación puede ser o una descalificación que no es descartable. Entonces, hoy por hoy, para el próximo ciclo, se elimina que es una descalificación. Entonces, ahora solamente queda la opción para el próximo ciclo que si alguien infringe esta regla 2 es descalificación y esa descalificación no puede ser descartada. Así que atentos con eso. Acá se ha cambiado la numeración, seguimos en reglas fundamentales, ¿sí? Se ha cambiado la numeración, no es grave. Acá se ha clarificado unas cositas, no es grave. Sí, igual, no lo vamos a ver. Se agregó una regla 5, tampoco lo vamos a ver. ¿Sí? Después digamos, véanlo ustedes tranquilos. Se agrega la regla, todo lo que está en rojo se agregó simplemente para ordenar cuáles son las regulaciones de la World Sailing y a qué se dedican. Publicidad, antidoping, apuestas, anticorrupción, código disciplinario, etcétera, etcétera. No lo vamos a ver. Y con esto vamos a pasar a la parte 2, que es la más importante para mí. ¿Hasta ahora alguna pregunta que haya visto, Gonzalo?
preguntas hay, pero a ver, espera, te digo, pero son de cosas anteriores. Porque es Sí. usuario 127589, no sé, cualquier cosa es. No. Identifíquense. Igual vamos a contestarle. Es una variante de la pregunta del Cobra. La variante es que si las personas están a bordo de alguna forma o agarradas o etcétera al barco, el barco tumbado llega. Eso no hay ninguna duda. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá tengo una y dice así. Consulta. 2 barcos en Sí. popa, mismas amuras, ambos con buenas, ¿sigue siendo todo igual? Coma. Ambos al través Barlovento, antes del mástil, ¿seguimos orando? Gerardo Cutolo. Perfecto. Bueno, esa la vamos a ver que me la repregunten ahora cuando estemos el final de la sección A, que vamos a verla ahora. Así vemos ese junto con los otros casos, por favor. Así que anótalo para que me lo repregunten cuando veamos los barcos. Un poco de los muros, la regla de la sección A y alguna definición más como para tener más material. Así que la mantenemos. Perfecto. Bueno, después también pregunta, se ve cuando sí, pusiste decime. las señales, cuando mostraste las señales acá, ya hubo 2 veces que preguntan Sí. ¿cuándo se arría la bandera naranja? Entonces yo tengo una respuesta. Para responderla voy a preguntarla de la siguiente manera. Voy a hacer una repregunta. ¿Arriar la bandera o izar la bandera? Depende cómo esté también escrito en la instrucción de regata, para qué sirve. Fíjate que solo la bandera naranja, según el reglamento, te dice que sirve para mostrar un extremo de la línea de partida. No tiene nada que ver con tiempos. Pero muchas instrucciones de regata, que también son reglas, las instrucciones de regata, hablan de que la bandera naranja se va a izar 5 minutos antes o al menos 5 minutos antes de la señal de atención, etc. Entonces, si yo me atengo solo al reglamento, la puedo tener izada antes de, no sé, de los 4 minutos, por ejemplo, 5 minutos. Y la ideal es al menos antes de la señal preparatoria, para marcar cuál es la señal de partida. Pero si está relacionado con tema de tiempos, como hay muchas instrucciones que dicen que lo van a izar 5 minutos antes de la señal de atención, al menos 5 minutos antes, lo tengo que izar antes. Y si la instrucción de regata dice eso, también tengo que, de alguna forma, antes de la siguiente partida, tengo que haberla arriado en algún momento. Correcto, podría en cualquier momento series, se fueron todos, no hay nadie cerca, la río. Y cuando quiero volver a empezar todo el procedimiento de todas las categorías, la vuelvo a izar, como dice la instrucción de regata, que puede variar. Así que mi respuesta sería esa. Encontrarse seguro de la comisión de regata depende también de cómo está escrita en la instrucción de regatas. Lo que dice el reglamento es solamente que señala el extremo de la línea de partida. No agrega plazos, tiempos ni nada. Así que por ahora va a ser esa mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta, González? No, porque las dejo para más adelante cuando estés hablando de las marcas y la partida y todo eso. Perfecto, muy bien. Gracias, Gonzalo, por el trabajo eficiente que estás haciendo. Seguimos. Ahora sí vamos a darle violento, que vamos a ocupar mucho tiempo. O sea que va a ser esta clase, vamos a terminar con la sección A, espero, y la sección B. Y la próxima va a ser, la charla de mañana, va a ser toda la sección C, que es compleja, y va a tener muchos ejemplos prácticos. Para mí es muy importante. Fíjense que si yo veo el reglamento, no sé si son 10 páginas o 15 páginas, la parte 2 y el reglamento son 200 páginas. Esas 15 páginas de reglamento son para los competidores los más importantes.
importantes. Así que por eso vamos a darle la importancia que se merece, viendo los cambios también. Así que, entonces, vamos a empezar. La parte 2, cuando los barcos se encuentran. Y esto que vemos acá, en itálica, al principio, es lo que se llama preámbulo. Y según la definición de regla que está al principio del reglamento, esto también es una regla. O sea que aunque no tenga número, esto es regla. Y de hecho, el leer esta parte de preámbulo nos va a hacer que entendamos mucho mejor algunas partes del reglamento que a veces tienen una cierta oscuridad. Lo primero que se cambió acá, que se agregó la regla 23.1, ahora que cuando lleguemos a ella, y que acá habla y un pequeño cambio. Antes decía si las instrucciones de regata lo dicen, ahora se dice si el aviso de regata lo dice. Dice las reglas de la parte 2 serán reemplazadas por la regla de derecho de paso, por el del RIPA en español, o por las reglas de derecho de paso del Estado donde se haga el evento. Esto quiere decir, lo que se hizo este cambio es porque el aviso de regata sale, recordemos cómo es la secuencia. Si yo quiero ir a correr un evento, lo primero que sale es un aviso de regata. El aviso de regata es como si fuera un contrato con las partes básicas de qué categorías corren, si hay un peso máximo, si es obligatorio traer, por ejemplo, remo, si es obligatorio, o sea, cosas que no están como normalizadas, si tiene que ser mayor de edad, menor de edad, hombre, mujer, si es solo femenino, si es solo masculino, o sea, todos los detalles básicos. No entran a nivel de detalle tipo de qué color es la boya, exactamente los recorridos, no, entran en lo básico. Y acá, por ejemplo, se dicen, sí, a la noche va a regir la regla, o en determinado horario las reglas del RIPA, por ejemplo, si los Tarreata tienen un cruce con buques comerciales, entonces ahí rige el RIPA, y también la instrucción de regata, el aviso de regata, perdón, lo pude decir. En ese caso yo tengo que ir preparado. Por eso, como es con más anticipación, ese cambio se hace para que los barcos puedan tomar la anticipación en la preparación de su competición. Por eso se elimina y se reemplaza instrucción de regata por aviso de regata. Fíjense, volvemos un poquito atrás, este párrafo es muy importante. Hay muchas preguntas teóricas y prácticas que surgen de este párrafo, que aunque no se cambió mucho, dice que las reglas de la parte 2, o sea, lo que vamos a ver ahora, aplican entre barcos que están navegando en o cerca del área de regata, que están con la intención de competir, que están compitiendo o que han estado compitiendo en regata, ¿no? Sin embargo, un barco que no está en regata no será penalizado por infringir una de estas reglas, excepto la regla 14 cuando hay daño o lesión, o la regla 23.1 que ahora lo vamos a ver. Entonces, estas reglas rigen de que yo bajé el barco o salí del puerto y estoy yendo hacia la área de regatas. Entonces, y a la vuelta también. Así que hay que tener en cuenta esto. Dice que no será penalizado por infringir una de estas reglas, excepto la regla 14 que la vamos a ver y la regla 23.1 que la vamos a ver. Así que acuérdense de esto, vamos a volver igual, no se preocupen. Sección A. La sección A, si yo dijera, cuáles son las reglas más importantes, obviamente las que se aprenden primero, estas cuatro reglas. Y dice así, dice derecho de paso. Sin embargo, con derecho de paso, fíjense que no se cambió nada, pero lo vamos a repasar rápidamente. Y vamos, ¿saben qué? Le voy a hacer stop share y vamos a ver, vamos a ir. Gonzalo, ¿me estás viendo los barquitos? Afirmativo, señor, lo estoy viendo. Perfecto. Fuerte, claro y en foco. Los que tengan dudas con el tema de cómo se ven los barquitos pueden preguntarle en privado a Gonzalo que les va a responder, o a Estuardo. Vamos a ver la regla 10. La regla 10, ustedes pueden verla acá en el reglamento. Dice el título, aunque no es regla, es muy importante. Dice Amuras, los barcos en bordes opuestos. Entonces vamos a repasar primero qué es Amura. Y no vamos a ir a la definición ahora porque quiero que miren el ejemplo. Pero Amura de un barco está determinada por el lado de barlovento del barco. Eso está en la definición de Amura.
¿sí? En el barco azul, que se puede ver por acá, el viento, que está enseguida este barco, le pega por la mura, ¿sí? De barlovento, que es esta. ¿Cuál es la mura de barlovento? Estribor. En este caso, por el contrario, la mura de barlovento, ¿sí? Es la mura de babor. Por lo tanto, acá están los barcos amurados a estribor del barco azul. Acá. Después vamos a ver ejemplos más difíciles. La definición de amura dice, y vamos a sacar, dice que si un barco está en popa o forzando amura, como los laser, por ejemplo, si un barco está en popa, no le pega. ¿Cuál es la mura de barlovento? O sea, le pega en la popa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el barlovento? Y ahí dice que la mura de barlovento, ¿cuál sería? Y lo explica de la siguiente manera. El sotavento de un barco es donde está la botavara, si el barco está en popa. O si el barco está forzando amura, el sotavento del barco botavara. Fíjate, el viento le pega por la mura, ¿sí? De babor, pero este barco no está murado a babor. Este barco que está con la mura, como el sotavento del barco, es donde está la botavara, el barlovento va a ser el lado contrario, que es estribor. Este barco está murado, ¿correcto? Y este barco, aunque esté en el mismo ángulo, ¿sí? Apunta para el mismo lado. Los dos, el viento le pega por la popa, pero como la botavara nos dice el sotavento, el lado contrario es el barlovento. El lado contrario del barco azul es estribor, el lado contrario del barco rojo es babor, así que ahí tenemos los barcos en amuras opuestas. Eso está en la definición, o sea que pueden repasarlo ustedes tranquilamente. Barcos en bordes opuestos. El barco amurado a babor, el rojo, se tiene que mandar separado del barco amurado a estribor. Acuérdense que mantenerse separado es que este barco, el barco amurado a estribor, pueda seguir su rumbo sin necesidad de actuar para esquivarlo. Si el barco pasa por atrás a medio metro sin necesidad de actuar para seguir su rumbo, este barco azul, con derecho paso, este barco rojo se mantuvo separado. Si no, este barco no se mantuvo separado e infringió la regla 10. Vamos a pasar a la regla 11, barcos en ceñida todavía. Los barcos en ceñida. El título dice, regla 11, barcos comprometidos en la misma amura. Entonces, acuérdense, la regla 10 decía bordes opuestos. Regla, no importa si están comprometidos o no, es bordes opuestos. Regla número 11, en la misma amura y comprometidos. Y regla número 12, que es muy similar, en la amura claros. Entonces acá claros, después lo vamos a ver porque hay una definición también de que están en compromiso de claros. Pero en principio, si no están así como solapados, para los que no estén en el idioma técnico, en inglés es overlap y clear cuando están así, cuando están claros o comprometidos. ¿Está bien? Regla 11 dice que cuando están comprometidos en la misma amura, el barco de barlovento se tiene que mantener separado del barco de sotavento. Como vimos en la definición, mantenerse separado es la distancia, cada barco es diferente, la distancia que le permite a este barco con derecho de paso de cambiar hacia ambos lados el rumbo sin hacer contacto en forma. Si está tan separado de que cuando cambia rumbo no hace contacto en forma inmediata, este barco se está manteniendo separado de este barco, o sea que está cumpliendo con su obligación. Regla 11. Regla 12, ¿sí? Mismas amuras, claros, el barco que está claro a popa se tiene que mantener separado de un barco claro a proa, ¿no? Entonces, en este caso, si el barco viene la largada, ¿sí? Este barco está así, y viene un barco por popa y lo choca acá, ¡pum! ¿Sí? Este barco no se mantuvo separado. Regla 12. ¿Sí? Después vamos a ir repasando los números de regla. Y por último, de esta sección, vamos a ver la regla 13, ¿sí? Que es cuando los barcos se están virando. Y acá hay una confusión generalizada que es que un barco, ¿qué es? Acá vamos a entrar a nivel de detalle. ¿Qué es cuando un barco está virando? Y hay que diferenciar, y ahí voy a usar solo un barco, voy a usar el barco rojo. Acá está un barco amurado a babor, ¿sí? ¿Correcto? El barco, el viento le pega por la mura de barlovento, que es babor, y el barco orza está a proa del viento, ¿sí?
cuando el barco está proa al viento y queda en proa al viento, ese barco no está virando todavía. Según la regla 13, un barco que pasa de proa al viento está virando. Este barco que estaba murado a babor y orzó, ese barco llegó solo hasta rumbo de señía, no está virando todavía. Y entonces acá volvemos a la definición de amura. Si un barco está proa al viento, ¿en qué amura está? Y la definición dice en la amura que estaba antes de estar a proa al viento. Es muy importante eso, ahora vamos a ver por qué. Cuando pasa de proa al viento, rige la regla 13, que no tuvo cambios. Toda la sección A no tuvo cambios. La regla 13 que sigue vigente hasta que llega a un rumbo de ceñida. Entonces terminó digamos, de llegar a un rumbo de ceñida, o completó, como es la virada, y vuelve a tener los derechos. Entonces este barco estaba amurado a babor, orza está por el viento, sigue amurado a babor, regla 13, hasta que llega a un rumbo de ceñida, aplica regla 13. ¿Y qué dice la regla 13? Que cuando un barco está virando, se tiene que mantener separado de todos los barcos y no rigen las otras. O sea que viene un barco amurado a babor, ¿sí? Cuando el barco está virando, y el barco amurado a babor tiene derecho de barco. Pregunta sección A hasta ahora. ¿Cómo era la pregunta esa que habíamos dado en pausa? Que ahora que tenemos las herramientas para responderla. Pregunta sobre cuál me dijiste. Que alguien había dicho algo de barcos en popa, etc. Si no, sí. Sí, la tenés la mano. Y dice así. Sí. Y dice así. 2 barcos en popa, mismas amuras, Sí. ambos con buenas, Sí. sigue siendo todo igual. Ambos al través, barlovento, antes del mástil, seguimos orando, dice. Entonces, primero vamos a ver la primera parte. En popa, en las mismas amuras, todo igual. Y yo te puedo decir que sí. No sé qué pensará el que preguntó que esto igual, pero no hay cambios en esta red. A lo mejor se prendió en la definición que dijo Gustavo Coll, pero no sé. Bueno, ¿y el segundo escenario cuál era? No, ese era el escenario, y espera, y ahora encuentro otro. No, o sea que este es el barco, digamos, amurados a estribor, el barco de sotavento, rige regla 11, comprometidos en la misma amura, definición de mantenerse separado cuando los barcos están comprometidos. Si para este que se mantenga separado, este barco tendría que poder cambiar de rumbo. Nada más diría sin contacto de forma inmediata. Sí, cuando están tan cerca de que un barco a sotavento pudiera orzar y hacer contacto en forma inmediata, este barco de barlovento no se está manteniendo separado. Eso no cambia. Ok. Sigo entonces. Acá hay uno que pregunta sobre la regla 13, ¿no? Sí, adelante. Me parece interesante. Dice, para terminar la virada, ¿no es necesario que carguen las velas? ¿Solo importa la posición del barco? Perfecto, muy buena pregunta. Leo Rivas. ¿Quién la pregunta? Rivas. Me suena Leo Rivas. Me suena. Leo Rivas. Era extranjero porque decía que no era argentino, porque decía que carguen las velas. Decía, bueno. Entonces, vamos a responderle, claro, porque es de Córdoba, ¿no? Leo Rivas, por eso, claro, es extranjero. Entonces, un amigo le digo, la pregunta se responde de esta manera. Cuando el barco pasa de proa del viento, ¿sí? Y llega a rumbo enseguida, no importa ni la velocidad del barco, ni las velas están infladas, si se olvidaron de cazar las velas, si se le escapó la mayor y el foque de la mano, si se frena. Importante es, y así lo dice la regla 13, rumbo de ceñida. Entonces vos me preguntarás, ¿qué es rumbo de ceñida? No está definido qué es rumbo de ceñida, pero entonces, primero que todo, si hay una protesta de esto, en realidad las partes tienen que probar que llegaron a rumbo de ceñida, la parte que dice que completó la virada, y la otra parte va a querer probar que no está en rumbo de ceñida. Y acá hay una pregunta de Álvaro Varela, me sale en ¿Y cómo se determina el rumbo de ceñida? ¿Cómo se determina? Entonces, es muy buena pregunta. Entonces, no hay una respuesta certera, porque en realidad para cada barco es distinto un rumbo de ceñida que para otro barco. Inclusive para los mismos barcos, la condición de rumbo es diferente. Si un barco, no puedo decir el rumbo de ceñida, no
sé, hay que mirar la veleta o hay que mirar... Es simplemente el ángulo de ceñida que llevas normalmente cuando vos estás. Es parecido a cuando yo hablo del rumbo debido, que vamos a hablar también largamente. Pero básicamente es, todo el mundo tiene que saber qué es rumbo de ceñida. Es difícil de explicarlo porque cambia momento a momento. Y generalmente, la verdad que tendría que ser el mismo rumbo que yo llevaba antes cuando estaba en ceñida anteriormente. Si yo estoy en barcos iguales, es muy fácil darse cuenta, como árbitro, como juez o como competidor, uno sabe cuándo llega rumbo de ceñida. Entonces, el asunto es ver cómo esto es muy subjetivo, a menos que haya un árbitro en el agua, y ahí tiene, por más que se equivoque, es lo que dice el árbitro. Entonces, como es muy subjetivo, una regla básica, si yo llevo bien las velas, si yo hago bien mi virada, etcétera, cuando las velas se inflan en teoría, ahí es obvio que llega a rumbo ceñida. Pero ¿puedo llegar a rumbo ceñida y tener las velas afiladas? Sí, puedo. ¿Puedo llegar a rumbo ceñida y el barco que quede frenado? Sí, también. Así que, en realidad, es así ambiguo. A propósito, tal vez. Es rumbo ceñida y así lo dice la regla. Acá hay uno que, como estamos en la regla 13 todavía, dice que aclares bien cuando los barcos se están mirando quién tiene derecho. Perfecto. Bueno, entonces, ¿hay algún escenario que piden o solamente...? No, ponele que dice que los dos barcos se están mirando. Ah, ¿Quién tiene perfecto. derecho? Los dos barcos, perfecto. Bueno, la parte final de la regla 13, que dice que cuando se aplica a los dos barcos en forma simultánea, hay dos escenarios, ¿sí? Entonces, supongamos que están así, ¿sí? Barco rojo amurado a babor, el barco azul amurado a estribor, y los dos viran simultáneamente, es decir, que pasa de proa del viento al mismo tiempo este y pasa de proa del viento al mismo tiempo este, y ninguno llega a rumbo sin ida. En este caso hay dos variantes. Variante 1, cuando los dos barcos con esta regla se aplica simultáneamente, ¿sí? El que está a babor del otro se tiene que mandar separado, en este caso el azul, o el que está a popa del otro se tiene que mandar separado. Entonces, el que está a babor del otro se mantiene separado, el azul, o el que está a popa del otro, en este caso el azul, se tiene que mantener separado. No es usual ver esto en regla de flota, pero bueno. Sí, decime. Bueno, y ya que estamos bailando con la 13, Sí, Álvaro Varela sí. pregunta nuevamente, y una vez terminada la virada, ¿cuánto es el tiempo y la distancia que debe mantenerse separado del resto de los barcos? Ah, Y es pone una pregunta que mezcla conceptos. puede ser, todavía no terminó. Dice, ¿eso puede ser una centésima de segundo? La podría saber. Bueno, vamos a aclararle que Álvaro. primero que Álvaro, ¿qué tal Álvaro? Gracias por la pregunta. Hay varios temas que están relacionados. Primero vamos a hablar técnicamente. Hay una parte importante de la pregunta que es de la siguiente sección, de la sección B, que es la limitación de los barcos con derecho de paso. Si yo llegué a rumbo de ceñida, supongamos que el barco rojo viró, ¿sí? Y viene otro amurado ahora a toda velocidad por acá, vamos a correrlo más. Entonces, y ahí recién a 1 centímetro completé. Si yo saco una foto, ahora, clic, yo te pregunto, ¿quién tiene derecho de paso? Y ahí miro regla 10, ¿sí? Bordes opuestos. Y el barco amurado a estribor tiene derecho de paso, por lo tanto el barco amurado a babor se tiene que mandar separado. Pero no funciona así, como bien dice Álvaro. Acá, y ahí hacemos un salto de la regla 14 a la regla 15, después vemos la regla 14. La regla 15, que es la sección B, que es limitaciones a los barcos con derecho de paso, ahí habla de que el barco que adquirió el derecho de paso, en este caso el rojo que estaba así, pasó al viento y llegó a rigor, inicialmente, es decir, la regla 15, le dará espacio al otro barco para mantenerse separado. Y ahí voy a hacer una pausa y vamos a hacer screen sharing, porque esto amerita que vayamos ya a las definiciones otra vez. Vos andame mirando también, Gonzalo, por favor, si hay preguntas. Siempre. Perfecto. Yo te voy. Entonces, ¿Cuál es el rumbo de ceñida de un barco con foil? Pregunta el señor Marcelo Pesci.
Perfecto. Bueno, decirle que largue Snipe y que se compre un foil, ahí le contesto. No, ahora le vamos a contestar. Todos los barcos tienen su propio rumbo de ceñida. O sea, no te puedo decir, es uno que tiene grados con respecto al viento cuando está en foil, o 20 grados con respecto al viento cuando no está en foil. O sea, depende de cada barco y de cada circunstancia. Por eso, como difieren tanto, cada barco en cada día de regata es diferente. Seguimos. Vamos a ver la sección B. No sé si estás viendo ya la sección B. Afirmativo, sí. Perfecto. En la sección B, y empieza con la regla 14, evitar el contacto, que tuvo algunos cambios, ¿sí? Más que nada se han tachado cosas porque se agregó todo lo que es acá empieza un poco. Es muy importante, como hablamos en la regla fundamental, de que yo tengo que penalizarme a menos que yo sea exonerado, ¿no? Entonces, acá en la regla 14 ya empieza a verse esa modalidad nueva en este nuevo reglamento, que es que todas las exoneraciones se juntan en una nueva regla y se tacha la regla de exoneración. Así que vamos a ir viéndolas. La regla 14, que es evitar el contacto, ¿sí? La vamos a ver rápidamente porque estamos viendo la regla 15 ante la pregunta de acá del señor. La regla 14 dice que un barco deberá evitar el contacto con otro barco si fuera razonablemente posible. Sin embargo, un barco con derecho de paso o uno que esté navegando dentro del espacio o espacio en la marca del cual tiene derecho, no necesita evitar el contacto o actuar para evitar el contacto, a menos que esté claro que el otro barco no se está manteniendo separado o dando espacio en la marca. Complicada. Después vamos a ver casos concretos. Básicamente se borró lo de la exoneración para pasarlo a otro sector, y también se agregó y se cambió para clarificar la parte de que tuviera derecho a que estén navegando dentro del espacio o espacio en la marca. Igual acá me sirve un poquito para resolver la siguiente pregunta. Acá ya empieza a hablar de room, ¿no? De espacio, una definición. Cuando está en itálica o en cursiva así, esto quiere decir que es una definición. En la regla 15, que es la pregunta que estamos contestando, que no cambió, acá habla de room también. Y acá hay dos definiciones seguidas, casi, paf, paf, dice espacio para mantenerse separado. Entonces, cuando un barco adquiere el derecho de paso, como está el barco rojo, no sé si se siguen viendo mi mano también. Se pueden ver mi mano y también se puede ver la pantalla, si quieren, sí, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué es espacio? Esto es muy importante porque esto nos va a dar la pauta de cómo trabajar la regla 15, hablando de tiempos. Espacio en inglés es room. Así que vamos a ver qué es. Entonces, son 3 líneas bastante condensadas, habría que repasarlo bien. Dice un barco, es el espacio que necesita un barco en las condiciones reinantes. O sea, no el mismo nudo con ola que cae en la, incluyendo el espacio para cumplir con sus obligaciones bajo la regla parte 2 y la regla 31. La parte 2 es la que estamos viendo ahora, con la regla de paso, y la regla 31 es no tocar la marca. Y acá viene la otra parte, mientras maniobra prontamente en forma marinera. Entonces, es el espacio que un barco necesita para maniobrar en las condiciones reinantes, para maniobrar prontamente, mientras maniobra prontamente en forma marinera, incluyendo el espacio para cumplir con sus obligaciones de la regla parte 2 y la regla 31. Yendo a la respuesta concreta, esto es depende. Cuando este barco, y ahora no sé si reconfirmame, Gonzalo, que ves la pantalla con los barquitos. Yo veo los barquitos, o sea, tenés tu pantalla shareada, pero veo en una de las ventanas los barquitos. Perfecto, perfecto, eso quería No saber. está compartida 100%. Perfecto, No está perfecto. 80%. 80%, perfecto. Entonces, este barco, para hacer la pregunta concreta y que aplica para cualquier clase, pero él preguntó por F-18 o cualquier catamarán o barco rápido, o el foil que tiene Marcelo Pesci, o el de Marcelo Pesci. Entonces, este barco pasa de provimiento, llega a un rumbo sin ida, adquirió derecho de paso. Rige la regla 15. La regla 15 que dice que
cuando un barco adquiere el derecho de paso, tiene que darle inicialmente, y ahí la palabra inicialmente habla de un tiempo, inicialmente, y le dará espacio para mantenerse separado. O sea que este barco, el rojo, el que adquirió el derecho de paso, tiene que darle al barco azul inicialmente espacio para mantenerse separado. Y el espacio para este barco es el espacio que este barco necesita en las condiciones reinantes, incluyendo el espacio para cumplir con sus obligaciones, bla, 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 mientras maniobra prontamente en forma marinera. O sea, si este barco es a un barco que venía a 15 nudos, y este barco en ese momento tira el barco para orzar, para virar, y se cae un tripulante al agua, se chocan, etcétera, evidentemente este no le dio el espacio para maniobrar prontamente en forma marinera. Si este barco es un Soling que viró, completó, este siguió navegando 1, 2 segundos, 3 segundos, y después dice, lo choca, en realidad aplica al azul la responsabilidad de maniobrar prontamente. Aún más, cuando podría haber tirado a alzar el barco, ya él no cumplió, ya el otro le dio el espacio para maniobrar prontamente y este barco no tomó esa maniobra prontamente. Es decir, que entonces, volviendo a la pregunta que hicieron sobre el F-18 que vira, acá no habla de tiempos, porque como este es un deporte que cambia dependiendo del viento, de la ola y de los barcos, etc., es un reglamento para todos, ¿no? Para todas las categorías, para los barcos que planean, para los que no planean, etc. Entonces acá la pregunta es bastante amplia. La respuesta no puede ser una definición de tiempo, no te puedo decir darle 5 segundos después de virar o 1 segundo después de virar. Si hubiera poco viento, para un Optimus, por ejemplo, en medio segundo ya le dio espacio. ¿Sí? Si fuera un barco clásico, tengo que darle capaz que 20 segundos después de virar, para que el otro barco pueda maniobrar prontamente en forma marinera en las condiciones reinantes. Y un barco rápido como el F-18, que puede maniobrar también rápido dependiendo de las condiciones, tiene que darle espacio inicialmente, ¿sí? Pero otro barco tiene que responder también prontamente en forma marinera. O sea, la obligación va por las dos vías. Así que bueno, espero haber respondido la pregunta del asistente. Esa es la regla 15 justamente, la que estamos viendo, que son las limitaciones al barco, a los barcos que adquieren de paso. Vamos ahora a la regla 16. Vos andame manejando las preguntas clave, Gonzalo, y andame diciendo Sí, si me por ahora escuchás. venimos bien. Perfecto. La intención hoy es llegar hasta la regla 18 tranquilos, sin tocarla, porque nos va a llevar un tiempo la regla 17. Responder preguntas hasta que tengamos a 11 menos 5 o a las 11. Así que vamos a ver la regla 16, que hubo algunos cambios. Entonces, la 16.1, que es la más básica hasta ahora, y vamos a ejemplificarlo acá. Vean, por ejemplo, los barcos acá en la pantallita. Habíamos dicho que un barco se mantiene separado del otro cuando un barco puede navegar su rumbo sin necesidad de actuar para esquivarlo. Y dimos el ejemplo de un barco que pasa justo atrás, ¿sí? Un barco que pasa por la popa a medio metro, centímetros, pero como pudo seguir su rumbo sin necesidad de actuar para esquivarlo, entonces este barco del azul se mantenía separado. Pero ¿qué pasa si inicialmente se mantenía separado, pero después el barco rojo empieza a orzar, busca la popa y lo choca? Es el clásico caso de esta regla, cambiando el rumbo, que dice que cuando un barco con derecho de paso cambia el rumbo, le dará a otro barco espacio para dos definiciones. Espacio para mantenerse separado. Y entonces, si este barco estaba manteniéndose separado y este barco le orza a último momento para maniobrar prontamente en forma marinera, si el tipo vira acá, el barco azul, se chocan todos, destrucción total, etc. Claro, este barco, si le orza y después le deriva, ¿sí? Este barco, el barco azul, infringió la regla 10, porque este barco
tuvo que actuar para que este se mantenga separado. Pero por otro lado, la regla 16, ¿sí? Que, hoy no la vamos a ver, pero toda la parte de exoneración, como este barco infringió la regla 16, cambió el rumbo y no le dio espacio, entonces este barco queda exonerado o absuelto de la regla, de la infracción de la regla buenas, malas o regla 10. Por eso llamamos en el título las limitaciones generales, ¿sí? Evitar el contacto, cuando adquirí el derecho de paso, si cambio el rumbo, ¿sí? Todos estos son los derechos que tengo limitación. Y que si el otro barco infringe una regla, el barco que infringe la regla puede ser exonerado si se dan las condiciones, que ahora vamos a ver. Regla 16.2, que no se aplica mucho, no se ven muchas protestas de esto, y hubo varios cambios, ¿sí? Como pueden ver. Acá lo que se agregó es, en vez de después de la señal de partida, es en la señal, perdón, en una pierna de ceñida, cuando un barco amurado a babor se mantiene separado de un barco amurado a estribor. Esto más que nada se ve mucho en match race, en team race, y se ve en regata de fruta, es muy difícil que se vea. Pero básicamente lo que nos está hablando es que si este barco ya estaba derivando para pasar a popa, no sé si Gonzalo vos estás viendo los barquitos bien, si este barco está derivando para pasar por la popa, este barco no puede volver, digamos. Acá habla claramente derivar. Antes era no cambiará su rumbo, lo cual traía confusión, porque si también viraba, por ejemplo, estaba así, este derivaba y este empezaba a hacer una virada, ese cambio de rumbo antes era parte de una posible infracción. Ahora está claro que si este barco deriva para pasar por la popa y mantenerse separado, si este barco empieza a orzar para virar, eso no es derivar, como dice acá, veer away. Entonces lo que dice acá la regla es, si este barco está pasando por la popa, este barco no tiene que derivarle, si como resultado este barco tiene que volver a derivar, ¿no? En los viejos match race de Copa América se hacían en la prelargada, se hacía el famoso dial down, que derivaba y llegaba a una posición así en popa, o al revés, un dial up que iban así y tenían que, digamos, virar, ¿no? En este caso está para evitar justamente ese dial down, que es muy peligroso. Entonces, este barco, si le deriva para pasar por la popa, este barco no puede derivar, pero sí puede orzar y virar mientras cambia de rumbo. Acuérdense, barco donde dicho paso, no tiene que hacer o sea, tiene que darle espacio cada vez que cambia de rumbo a este barco para mantenerse separado. Entonces, después podemos ver casos de viradas más o menos cercanas, seguramente van a preguntar. Pero en principio, ese fue el gran cambio de la 16.2. Se creó pasar por la popa a pasar por el viento. Después hay un caso específico para por qué es lo que está cubriendo. Y en vez de cambiar el curso, se cambió por derivar. Este barco entonces... repitamos el concepto, si este barco le deriva para pasar por la popa, este barco no tiene que derivarle otra vez para hacer que este pase derive un poco más. Y vamos a ver la última regla del día de hoy, antes de pasar a secciones más profundas de preguntas, que serían, no cambió esta regla, pero siempre escucho preguntas respecto a la regla 17, rumbo debido. Básicamente esta regla entra en vigor en forma muy definida, ¿sí? Y vamos a ejemplificarlo. Entonces, vamos a hacer acá. Acá está, supongamos, una boya. Están en barcos en popa. Vamos a ver si se ven bien los barquitos. ¿Se ven bien ahí, Gonzalo? Sí, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, acá dice así, el mismo borde, rumbo debido. O sea que ya de entrada tiene que estar en el mismo borde, si no, no aplica esta regla. Dice, si un barco está claro a popa, este barco está claro a popa de este. Se compromete
a 2 de sus esloras por sotavento de un barco en la misma mura. O sea, este barco está claro popa, a menos de 2 de sus esloras laterales, ¿no? Se compromete por sotavento, ¿sí? Entonces, mientras sigan ese comprometidos, este barco no tiene que navegar más orzado que su rumbo debido. Muy sencillo. Lo único que hay que acordarse es que esto dispara de esta forma. Tiene que estar en la misma mura, tiene que estar claros, se tiene que comprometer por sotavento a menos de 2 de sus horas. ¿Sí? Y este barco no puede navegar más orzado que su rumbo debido, que es rumbo debido es una definición. Es el rumbo que este barco haría para llegar más rápidamente posible, ¿sí? Que incluye navegar a la siguiente marca, ¿no? Si no hay corriente ni nada y tiene que pasar esta boya, por ejemplo, por acá, entonces normalmente apuntaría acá, supuestamente. Si este barco adquiere el compromiso de declarar popa por sotavento a menos de 2 de sus loras y empieza a orzarle a este barco, cuando tendría que ir para acá, este barco está infringiendo la regla 17. Pero además este barco, el barco de Barlovento, se tiene que mandar separado, regla 11, con lo cual no puede decir, aplica regla 17, listo. No puedes forzar más que tu rumbo debido. No, tiene que responder y en todo caso protestarle a este. Y con esto paso a las preguntas, Gonzalo, ya siendo las 11 menos 20. Lo que vimos, voy a hacer un pequeño resumen. Vimos primero, y hoy el primer día siempre es un poco más lento, para mañana vamos a preparar un poco mejor la parte de instrucciones, pero la idea de hoy es ir a ver primero las reglas de las señales, las reglas fundamentales, parte 1, parte 2, y sobre todo las definiciones. Y con eso creo que hemos cumplido la idea de hoy de llegar hasta la regla 17. Mañana vamos a empezar con la regla 18, que es más pesada. Y espero bueno, que si tienen algún comentario para mejorar el sistema, bienvenido sea, queremos mejorar. Así que bueno, Ahí preparó, pasar así. ahí preparó el colega un PowerPoint tutorial para mañana para cómo se maneja la interfaz. Perfecto, perfecto. Acá, bueno, ahora que se Sin cayó el preguntas. perro, seguimos. Y dice así. Sí, calla al Lo de la perro. definición. Calla el perro. ¡Mire, perro! En lo de la definición de marca, no entendí si ahora, si se tocase el fondeo, como por ejemplo un día de corriente, ¿sería una infracción? Firmado Santiago González. No. Vamos a volver a la definición de marca, pero ya te aclaro que tocar el cabo de fondeo no es marca. Capaz que se entendió mal mi traducción, así que vamos a verla rápidamente. No voy a compartir pantalla en este momento, porque así soy más rápido, pero vamos a leer rápidamente marca. Perdón. Marca es un objeto que las instrucciones de regata requieren que un barco deje por un lado requerido. Una convención de regatas rodeada de agua navegable, bla, 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 bla. Y bla, bla, bla. Sin embargo, un cabo de fondeo no es parte de la marca. Así que cabo o cadena de fondeo, o línea de fondeo, como le gusta a Juan, que me está escuchando seguramente. O sea que el cabo de fondeo nunca es parte de la marca. Lo que puede pasar a veces en alguna largada es, yo estoy paseando por la proa de la lancha, me choco con el cabo de fondeo, me separo, toco con la mano del cabo de fondeo, mientras me quiero separar. Eso no es infracción a la regla 31, ¿sí? Así que hasta ahí no tengo ninguna infracción, más que me odie la comisión de regata, ¿no? Pero en principio no estoy infringiendo ninguna regla si toco el cabo de fondeo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué se considera como peligro? Rafael Kremenetsky. Peligro, pero ¿a qué apunta? ¿Se puede explicar un poquito? ¿Peligro en qué sentido? Que repregunte de una forma y seguimos con otra, pero pidámosle a este muchacho que especifique un poquito más. Bueno.
Espera que estoy buscando acá. Una de Carlos Maffei. Dale. Si un tripulante se cae al agua llegando a la llegada y el barco cruza con el resto de la tripulación, ¿clasifica? Pero tiene una trampa, y esto ha sido objeto de polémica. Así que voy a revisar la respuesta, porque puede tener una trampa. Porque Entonces, porque normalmente la obligación de un barco antes de seguir en regata es tener toda la tripulación a bordo. Entonces, hoy por hoy, ese barco cruza de la llegada y puede clasificar. La comisión de regata lo va a tomar como llegado. La pregunta es qué va a pasar después. Y esa es la parte interesante. ¿Alguien lo va a protestar? Él se va a retirar porque ya llegué sin el tripulante que tendría que haber llegado. La comisión de regatas, alguien le va a decir a la comisión de regatas si tiene que... Este barco, miren la foto que tengo acá, ese barco no tenía los 11 tripulantes, tenía 10. Entonces, dependiendo de cómo, digamos, cómo están corriendo, qué reglas aplican para esas clases, puede cambiar. Pero en principio, un barco, si se le cae a alguien al agua, hay una regla que no la vimos hoy, la obligación es, no puede seguir en regata sin recoger al tripulante. Acá aclaró Rafael el tema de peligro, dice para pedir ayuda. Ayuda, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver la definición de, no de peligro, sino de ayuda. Vamos a ver la parte de dar ayuda, mientras voy recordando algunos casos que van cruzando en mi mente. Ahora entiendo la pregunta, porque acá dice ayudar a aquellos que están en peligro. Bueno, ¿qué ha pasado por las experiencias pasadas? He visto que me ha pasado también vivir que, no sé, alguien se le rompió el mástil, por ejemplo, se le rompió el timón y está en una situación de peligro, por ejemplo, o no está, o pide ayuda, y va un barco, ¿no? Va un barco solamente a ayudarlo, y otro barco dice, como fue a ayudar ese barco, entonces ya está, sigo en mi regata. En realidad, como está escrita la regla y como sería la intención del que escribió la regla, y creo que es el sentido común marinero, todos tenemos que ayudar hasta que, y ahí le voy a explicar el ejemplo contrario, incluso aunque el que dice que está en peligro no quiere ayuda para evitar ser descalificado, por ejemplo, como que alguien está en el agua caído, si no, no me levantes que voy a ser descalificado. No, después se verá eso si es descalificado o no. Pero en principio, la obligación de dar ayuda, si vos ves que está en peligro para vos, ¿sí? Tenés que dar ayuda. Después vamos a ver la regla de ayuda externa que conjuga con esta. Así que mantengamos esta pregunta, por favor, para verla cuando veamos la regla de ayuda externa. Pero en principio, peligro sería algo del sentido común, ¿no? Yo tendría que asistir, si veo a alguien que me parece que está en peligro, tendría que acercarme o llamarlo por radio si puedo, o lo que sea si necesita ayuda. Pero en principio, ante la duda, habría que acercarse para ayudar. Esa sería un poco la filosofía que me parece que he vivido yo en varios campeonatos, ¿no? Incluyendo regatas vuelta al mundo, etcétera, etcétera. Pero veámosla junto con la regla de ayuda externa, que se va a dar un debate interesante. Pablo Flejas pregunta, hablando de la regla 17, ¿no? ¿El que se compromete puede forzar un cambio de amuras para romper con la regla 17? Sí. Sí, más que forzar, lo que hace, muchas veces, si se ve acá en los barquitos, a veces lo que hacen es, tienen el compromiso en las mismas amuras, trabuchan una vez, están en distintas amuras, y ya la regla 17 ya no rige, porque el título de la regla 17 es mismas amuras. Ahí se elimina la regla 17. Trabucho otra vez, todo esto en cuestión de segundos, y ahora el compromiso, están las mismas amuras, pero están comprometidos.
cuando la regla 17 dice que empieza con los barcos claros y después se establece el compromiso. Si yo establezco el compromiso, trabucho, un segundo después trabucho, y estoy comprometido, en esa foto la regla 17 ya no existe. Y a partir de ahora puedo orzarle y forzarlo. Acá hay una pregunta de Nico Dazo. Sí, me suena, Nico. Pero habla Abrazo a toda la gente. sobre la regla 17, Nico Dazo, la regla 17, pero dice, en Team Race, Sí. el barco que alcanza por soterrón de 7 Sí. barco. ¿Es posible o pasa que el jury penalice a ambos por el otro por no responder por la 11, siempre que uno proteste? Perfecto, muy buena pregunta. Vamos al apéndice D de Team Racing. Si los dos tienen que cumplir su regla, ¿no? Es decir, que el barco que está por sotavento no tiene que navegar más allá del rumbo debido, ¿sí? Y este barco de barlovento tiene que responder a la regla 11, que es, se tiene que mantener separado en barco de sotavento. Si el barco de sotavento le orza infringiendo la regla 17 y este barco no responde porque le dice al otro, infringiste la regla 17, te protesto, y este barco infringe la regla 11, lo más probable es que el árbitro penalice a los dos al mismo tiempo. Y si ve que alguno ganó más ventaja que el otro, penalice al otro, ¿no? Es otra variante, pues, ¿no? Así que la respuesta es, en esa situación básica, es muy probable que sean los dos penalizados, uno por infringir la regla 17 y otro por infringir la regla 11. A ver, me parece que tengo dos más. Regla 16. Dice, en ningún caso se puede cambiar de rumbo con buenas amuras contra malas amuras. Por equipo, un cambio de rumbo. Bueno, la regla 16 no impide el cambio de rumbo. La regla 16 solo te dice que si vos cambias el rumbo, le tenés que dar al otro barco espacio para mantenerse separado. Acuérdense que la definición de espacio dice que es el espacio que un barco necesita en las condiciones reinantes, sin infringir, o sea, incluyendo el espacio para no infringir la parte 2 a la 31, en las condiciones reinantes en forma marinera, prontamente, respondiendo prontamente. Es decir, que cuando yo cambio de rumbo como barco con derecho de paso, tengo que asegurarme de darle espacio al otro. Por ejemplo, sería tonto, si yo estoy acá, que diga, no puedo pasar por el viento y virar porque cuando estoy por el viento, aunque falte unas horas y media, cambié el rumbo, no estoy infringiendo la regla 16. Llego, si yo conseguí virar y llegar a rumbo de ceñida y quedé claro a prueba con derecho, no infringí la regla 16. O sea, pude cambiar el rumbo. O sea, el objeto de la regla 16 no es impedirte el cambio de rumbo. El objeto de la regla 16 es que si yo cambio rumbo como barco con derecho de paso, tengo que darle al otro barco espacio. Adelante, siguiente. Siguiente. Cristian Fusco dice que repita lo del barco que toca la boya. ¿Cómo cambió? Por favor. El barco que toca la boya. Algo que dijiste al principio debe haber sido. ¿Qué será? Ahora vamos a ver. ¿Será el tema de que si hay una boya atada a la comisión de regatas? ¿Era eso? Puede ser. Entonces vamos a ver, si hay una... lo que habíamos dicho, que yo recuerde, es que si un barco toca una marca, ¿sí?, que está atada a la comisión de regatas, por ejemplo, o un bote de goma que está atada a la comisión de regatas, ese bote de goma atado o esa boya atada a la comisión de regatas en la largada, son parte de la marca. Si yo toco ese bote de goma o esas boyas atadas a la comisión de regatas, estoy tocando una marca y tendría que hacer la penalidad. Eso es lo que yo creo que había hablado. Ok. Alejandro Mutolo pregunta, ¿cómo rige el rumbo debido en el caso de la línea de llegada? Perfecto. Bueno, habría que especificar un poquito más, pero vamos a ver. Supongamos que el mismo caso, que ahí estoy mostrándolo,
acá está la lancha de llegada, supongamos, y acá está la boya de llegada, no sé si se llega a ver, vamos a poner un poquito más acá. Sí, sí, se ve, se ve. Perfecto. Entonces, acá está el barco Mismas Amuras, claros. Perfecto. ¿Estos barcos están en las Amuras? Sí. ¿Están claros? Sí. Entonces, ahí ya empieza unos requisitos básicos de la regla 17. Establece el compromiso. ¿Sí? Establece el compromiso. Se dispara la regla 17 porque estableció compromiso por sotavento a menos de 2 de las isloras de este barco laterales. ¿Sí? Y en la llegada, ¿sí? La pregunta apunta, me parece que al rumbo debido. El rumbo debido de este barco, para saber que no tiene que navegar más orosado de su rumbo debido, el rumbo debido de este barco será el rumbo que haría para llegar lo más rápidamente posible en ausencia de otros barcos. Si el rumbo puede orzar, si está acá un poquito más lejos, puede ser ir acá o ir acá a la boya. O sea, depende, ¿no? Depende de la corriente, el viento, si hay poco viento, que yo que digo, voy más rápido, se voy así, del tipo de barco. Si yo tengo un 49er, no es lo mismo que yo tengo un Soling, por ejemplo, que puedo ir en popa. Entonces, siempre la carga más importante de todo esto la va a tener el barco de barlovento, que siempre va a tener que responder, porque es más fácil detectar una infracción de la regla 11 que de la regla de, digamos, de rumbo de vida. Y la Saludos a última, sí. tengo la última, que es una pregunta que dice, con esto de la pandemia, Sí. los campeonatos que se posterguen para el año que viene, ¿qué reglamento van a usar? Y dice, Argentino Snipe 2020 se corre en marzo de 2021. Guillermo Meinke pregunta esto. Perfecto, perfecto. Justo ahí vamos a digregar rápidamente. Las reglas siempre se cambian junto con el año olímpico, o sea, después de las Olimpiadas se cambia. Y había una duda qué iba a pasar, porque las Olimpiadas eran este año y normalmente se iban a cambiar este año las reglas. Y había dudas de si iban a esperar a las Olimpiadas del año que viene para cambiarlas o no. Y al final la World Sailing decidió que no importa que no haya Olimpiadas, cambió la regulación y sí se van a cambiar ahora a fin de año. O sea que van a ser aplicables las nuevas reglas a partir de enero de 2021. Entonces, en el caso de la categoría esta Snipe, que aunque se originó en 2020 y se posterga para 2021, debería usar las reglas de 2021. Ok, perfecto. No tenemos más preguntas, Manolo. Bueno. Todos agradecimiento. Perfecto, perfecto. Bueno, Acá les uno que agradezco pregunta, yo. ¿grabaron y subirán la primera charla? Bueno, Eso eso lo va a decidir, seguramente va a preparar y compilar y lo vamos a revisar, pero me parece que corresponde que revisemos todo, que veamos que no haya errores técnicos y cuando estemos seguros de eso, subimos todo como para que haya calidad, agregamos música, etcétera. Quizás mañana vamos a 5 minutitos mostrando el PowerPoint para cómo funciona el mecanismo de preguntas y todo eso, ¿no? Para que Perfecto, no me se vuelve bien. pierdan, que no vean los barquitos y todo eso. Perfecto. Entonces mañana los esperamos a todos y a todas como a las 9 en punto, sean puntuales, y vamos a pasar entonces el PowerPoint como para que no queden dudas de cómo es el procedimiento para ver los barquitos y todo. Ok, señor. Bueno, saludos Sí. a todos nuevamente y les agradezco Bueno, la presencia, los espero mañana. en el pico hubo más de 188 participantes, Manolo. Muy bien, muy bien. 2:10 Vamos todavía. llegamos. 2:10. 2:10. Bueno. Sí. Y tendrías que haber pagado un poco más para dejar entrar a más. Se ve que no estuve atento, Manolo. Me comí unos 30. No. Bueno, ¿qué más? Ahí está el señor Hubo José uno que vio Corbalán en el 211. cobro. Está el señor Fernando Esquivo todavía ahí, me aguantan, muy bien. Mónica y Eduardo Bueno, ¿qué también. más? Estaba Mónica y Rosmarie Eduardo. Jarí,
Estaba Alejandro Cuerdo, muy bien Alejandro. Estaba Rocío Franco, muy bien. Estaba Mariano Rigoni, vamos Mariano. Alejo Rigoni también. Héctor Pazman, muy bien, vamos Héctor. Flavio, hay Juan una de pregunta Grimaldi. aquí que se quedó al aire. Mónica y ¿Cuál? Eduardo, vamos Mónica y Eduardo. ¿Cuál pregunta quedó? Sí, adelante, A ¿cuál ver, fue la pregunta? me viene preguntando Santi hace rato. Cuando llegaste a la llegada, ¿tiene que entrar la proa o todo el barco? Perfecto. Muy buena No, yo le pregunta. contesté la proa. Muy buena pregunta. Eso se responde viendo la definición de llegar y no es todo el casco, es la primera parte, apenas toca el casco en la llegada. A diferencia, y eso lo vamos a ver cuando veamos la parte 3 y 4, a diferencia de cuando yo me paso en la largada, cuando tengo que volver, no tengo que volver con un pedazo del casco, tengo que pasar todo el casco para poder rehabilitarme. Entonces, cuando yo parto, es cualquier parte del casco. Cuando yo llego, cualquier parte del casco. Cuando yo me paso en la largada y tengo que rehabilitarme, tengo que volver con todo el casco. Tengo que pasar todo el casco para el lado de la prepartida para después rehabilitarme. Si no paso todo el casco, no. Así que espero haber respondido entonces. Acá Mónica y Eduardo preguntan una pregunta picante, que no sé si puedo responder. No, sí, todo tiene respuesta. Ay, se me fue la pregunta. ¿Qué decía la Cuando pregunta? venís a la llegada con la regla 17 encendida, ¿se apaga cuando llegás a la zona? Epa. No, no se Epa, apaga epa. la regla. Picante, No se picante. Las apaga, no se reglas no se apaga. apagan nunca, salvo que No tengas se un matafuego. apaga, no se apaga, claro. La regla sigue hasta que el barco no esté más en regata. ¿Sí? Entonces, porque ahí, cuando el barco no está más en regata, entonces ya no tiene sentido porque es el barco que llega. Fíjate que cuando el barco pincha la llegada, el tipo para llegar lo más rápidamente posible, pero puede seguir infringiendo contra el otro, ¿no? Ahí habría que ver las circunstancias en particular. Pero ante la duda, por las dudas, tengo que tener en cuenta qué haría yo solo si no estuviera el otro barco. ¿Cruzaría la línea de llegada así en ese ángulo o no? Entonces, si yo no haría eso estando solo, seguramente estaré cerca de infringir la regla. Bueno, ¿qué más? Apaguen las velas, apaguen las velas. Bueno, estamos entonces siendo las Manolo, yo 11:02. Creo que los voy ya a está. saludar a todos. Voy a sacar a mi perro que quiere pasear. Y les agradezco mucho a todos la presencia. Y nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. ¿Está bien? Gracias, Gonzalo, también. Gracias. Si querés, seguimos un poquito. Sacamos a todos los comensales y nos ponemos un rato a... Bueno, Hola, Leo. Chao, Sí. Leo. Así quedamos charlando un ratito y si tenés algo hecho de lo de mañana del PowerPoint, mostrámelo si querés y lo vemos juntos ahora, a menos que ya se quieran ir. No, lo pasamos una vez. Era la idea. Ahí se van yendo. Perfecto. Dale, dale. Dale, dale. Saludo de Ricardo. No sé quién es Ricardo, supuestamente. Ricardo Robiano dice. Ah, me suena un Ah, montón. Ricky. Ah, ahí está Ricky. Juan Neira. Chao, Juan. Nos vemos Eduardo mañana. Huguey. Chao, Fabio. Alvarito Chao, Nico. Scalabrini. Álvaro Scalabrini.